Luis Estrada es un cineasta mexicano conocido por sus películas políticas y satíricas que a menudo critican al gobierno y a la sociedad mexicana en general. Algunas de sus películas más conocidas incluyen La Ley de Herodes y El Infierno. El gobierno mexicano ha censurado a Luis Estrada, ya que sus películas han sido objeto de controversia y críticas por parte de algunos sectores políticos y sociales. Por ejemplo, su película, La Dictadura Perfecta, fue objeto de demandas judiciales y críticas de algunos políticos y periodistas que consideraron que la película presentaba una imagen negativa de México. Además, el cine en México es a menudo financiado por el gobierno, lo que puede generar una tensión entre los cineastas que quieren hacer películas críticas y el gobierno que los financia. En este sentido, puede haber cierta autocensura en la industria cinematográfica mexicana para evitar conflictos con el gobierno o pérdida de financiamiento. El Valle de lo Inquietante es un concepto acuñado por el robótico ingeniero japonés Masahiro Mori en 1970 para descubrir la extraña sensación de incomodidad o repulsión que se produce cuando los robots o figuras animadas se vuelven cada vez más humanas, pero no lo suficientemente humanas como para pasar como uno de nosotros. Mori argumentó que a medida que las máquinas se vuelven más similares a los seres humanos, los observadores se sienten cada vez más cómodos y aceptan las similitudes, pero llega un punto en el que las similitudes son lo suficientemente fuertes como para crear una sensación de incomodidad o rechazo. El Valle de lo Inquietante también se puede aplicar a otras formas de representación, como avatares o personajes digitales. La teoría sugiere que a medida que los personajes se vuelven cada vez más realistas, las pequeñas imperfecciones que aún permanecen pueden hacer que los observadores se sientan incómodos o inquietos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que se ve el rostro de los Yaguas o de los Tusken? Para darte esta respuesta necesito darte un pequeño contexto. Los Yaguas y los Tusken oscurecen sus rostros con envolturas de tela y máscaras para retener la humedad y proteger su piel de los soles gemelos de Tatooine. Ambas especies comparten un antepasado en común llamado Kumonga. Los Kumonga tenían la piel color marrón, caras planas, ojos negros y rasgos felinos. Hace más de 25.000 años, su civilización avanzada fue aniquilada cuando los Rakata bombardearon Tatooine y se convirtió en un planeta desértico. Una pequeña facción de la población de Tatooine sobrevivió, retirándose bajo tierra. Después de más de 20.000 años de evolución, los Kumonga que permanecieron bajo tierra se convirtieron en los Yawa. Los Yawa se adaptaron a la vida subterránea y desarrollaron características similares a los roedores, con grandes ojos amarillos que les ayudaron a ver bajo ambientes de poca luz, mientras que los Kumonga que vivieron como nómadas se convirtieron en los Tusken. Los Tusken mantienen algunas características felinas, pero su apariencia se ha convertido más como humano. Como es costumbre en el país, su carrera política y su vida en general ha estado lleno de controversias, pero una de las más grandes ha sido el caso de su esposa. Peña se había postulado para la presidencia y antes de misteriosamente ganar la presidencia, su esposa falleció misteriosamente para poco después casarse con la gaviota, todo de una forma muy repentina y misteriosa. Y encima de eso, después de terminar la presidencia, se separó de la misma. Por cierto, gobierno, si alguien de ahí está viendo esto, no me desaparezcan, por favor. ¿Su esposa cómo murió? Yo no estuve aquí. ¿Cómo muere? Mira, bueno, pues en su momento la explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos estertores
se fue el nombre el nombre de la enfermedad puntual, epilepsia, pero no era epilepsia probablemente, pero algo parecido a la epilepsia. Llevaba 2 años en esta circunstancia y lamentablemente en algún momento, yo no estaba con ella, tuvo un ataque parecido a esto y lamentablemente ahí perdió la vida. Yo cuando ya la encontré en su momento en nuestra recámara, pues ya estaba prácticamente muerta, aunque se le resucitó de forma artificial, realmente ya había tenido una muerte cerebral. Y es un episodio que hemos tratado de superar pues con la fortaleza de los hijos y el apoyo familiar. Me sugerían que le preguntara si usted tuvo algo que ver con eso. No, como lo referí en aquella conversación que tuve de tener, cuando yo llego a la casa, que la encontré prácticamente en estado ya de shock, sin respiración además, y que después te comenté en esa entrevista, la trasladamos de inmediato al hospital, la reanimaron nuevamente con todos los medios médicos que se pudieron valer en ese entonces, pero al final de cuentas, y lamentablemente, ya había tenido ella muerte cerebral por insuficiencia de oxígeno en ese momento. Así fue como sucedió aquello. Lamenté mucho, recuerdo muy bien en aquel episodio, todas las descalificaciones, señalamientos que en algunos medios, me parece, de forma irresponsable, empezaron a decir sobre la muerte de mi esposa. Y yo creo que eso tiene que ver con la responsabilidad pública y política que ostento, Jorge, que da lugar a que contrarios a uno, y yo no sé si de manera perversa, hubiesen dejado sonar N tipo de especulaciones sobre las causas de la muerte de mi esposa. Billy Álvarez fue presidente del Club de Fútbol Cruz Azul durante más de 30 años, desde 1996 hasta el año 2020. En julio de 2020, se inició una investigación contra Álvarez por supuestos actos de corrupción en la administración del club. La investigación se centró en presuntas irregularidades en las finanzas del club y en la posible malversación de fondos. Se acusó a Álvarez y a otros altos directivos de Cruz Azul de haber creado una red de empresas fantasma y de haber desviado dinero del club a través de estas empresas. El caso involucró a la cooperativa Cruz Azul, la cual es la propietaria del club de fútbol, y se acusó a Álvarez y a otros directivos de haberse enriquecido ilícitamente a través del desvío de fondos, extorsión, entre muchas otras cosas. Esta historia de terror analógico se explica sola con este video. Esta es una transmisión oficial proveniente del gobierno de la República Mexicana. Hasta el momento, los casos siguen en constante aumento. Se estima que más de 800,000 mexicanos actualmente se consideran creyentes del voyerismo. El voyerismo es definido por sus creyentes como una religión que tras investigaciones se ha llegado a una conclusión: nunca ha existido. Tras el descubrimiento de la muerte de su novio, Larissa Cruz entró en una profunda depresión. Días después, sin razón aparente, empezó a predicar a sus familiares y amigos una religión desconocida. Fue la primera vez registrada en la que se usó el término voyerismo y voyerista. Al principio todo aparentaba ser un delirio, pero sus familiares mostraron preocupación por su conducta violenta, así que buscaron ayuda profesional con la psiquiatra Carmen Moreno Bonilla. La doctora Carmen le proporcionó las herramientas necesarias para que pudiera comprender que estaba atravesando un trastorno delirante causado por la depresión. Seguido de eso, Larissa agarró un lapicero. Gobierno de México. Ante los casos de histeria colectiva alrededor de la República Mexicana, les pedimos a los siguientes estados mantener un toque de queda hasta que la situación se encuentre controlada. Jalisco,
Ciudad de México, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Nuevo León. Los estados restantes deberán tener ciertas medidas de seguridad. ¿Qué medidas puedo tomar? Es importante evitar contacto con cualquier persona. Este pensamiento se contagia a través de la comunicación. Ante las noticias recientes, se ha descubierto que estas personas suelen ser violentas a plena vista y logran destacar con comportamientos extremos. En caso salir, no olvide utilizar tapones de oído, audífonos o cualquier otro objeto capaz de aislar el sonido por completo. Y en caso de que un familiar suyo ya se haya contagiado, no intente razonar con él, se volverá agresivo en extremo a un punto de poder lastimarse él mismo si no dudará lastimarlo a usted. Y para finalizar, es hora de iniciar una nueva vida. Sea inteligente, ellos no volverán a ser nunca lo que eran antes. Gobierno de México. El proyecto Blackwing, también conocido como el arma biológica imperial, fue una enfermedad biológica. Es uno de los conceptos más oscuros de todos Star Wars Legends, y eso que no tiene pocos precisamente. Este proyecto se relaciona con la alquimia Sith, hecha para buscar la inmortalidad. Esta enfermedad fue creada por el Sith Darth Dredd aproximadamente 4000 años antes del episodio 4. Transforma a sus víctimas en zombies. Se utilizó una planta desconocida que es sensible a la fuerza. Esta tenía conciencia propia, por lo que el virus también la poseía. 1000 años después, el Lord Sith Darth Scabrous encontró una fórmula Sith que utilizó en sus alumnos, dándole su final a sus alumnos, y no solo a ellos, sino a todo el planeta. Después de la destrucción de la primera estrella de la muerte, Darth Vader lo descubrió y planteó usarla como arma biológica contra los rebeldes. El crucero imperial en el que se estaba trabajando el arma biológica chocó en un planeta, haciendo que el virus se propagara en la tripulación, dando a sus cuerpos vida eterna, pero siendo un cascarón vacío, cuyo único propósito es propagarse. La creepypasta de Red Godzilla es una historia de terror en línea que se centra en un supuesto videojuego maldito, basado en la franquicia de películas de Godzilla. Según la historia, el juego se llamaba Godzilla Monster of Monsters, pero se cambió el título a Red Godzilla. Después de que ocurrieron algunos eventos extraños, la trama del juego supuestamente involucra a Godzilla luchando contra monstruos rojos y una organización secreta que estaba detrás de todo. La creepypasta describe cómo el juego se comporta de manera extraña, con errores y glitches que no se pueden explicar. Además, el jugador comienza a experimentar pesadillas y visiones inquietantes que parecieran estar relacionadas con el juego. La historia también describe una serie de eventos siniestros que ocurren en la vida real, como el suicidio de un amigo del narrador, la desaparición de otro amigo que estaba investigando sobre el juego. Death Troopers es una novela de terror de la franquicia de Star Wars, escrita por Joe Scriber y publicada en el año 2009. La trama sigue a un grupo de prisioneros y soldados imperiales que se ven atrapados a bordo de un buque prisión abandonado, el cual parece estar maldito. La historia comienza cuando el transporte de prisioneros imperial, el Paciente Cero, se desvía de su rumbo y se dirige a la deriva hacia un antiguo destructor estelar conocido como el Espíritu. Cuando la tripulación y los prisioneros a bordo del Paciente Cero llegan a Espíritu para buscar ayuda, encuentran la nave llena de cadáveres reanimados y monstruos horribles, los cuales fueron liberados de los laboratorios secretos a bordo de la nave. Mientras intentan sobrevivir y escapar de la nave, los personajes principales descubren que
El espíritu está maldito por un virus desconocido que transforma a los muertos en zombies y monstruos sedientos de sangre. La historia sigue a los personajes mientras luchan por sobrevivir y descubrir el origen del virus. Guerra Mundial Z es una de las mejores películas de zombies en mi opinión, ya que no muestra el típico zombie que nos muestra la cultura pop, siendo muertos vivientes que se mueven de una forma torpe y lenta, con la única motivación de comer cerebros. Estos zombies son ágiles y muy letales. En la película solo vemos un poco del camino del virus por Filadelfia y New York en Estados Unidos e Israel. Son los lugares donde vemos de primera mano el caos que causó el virus, pero no se vieron cómo otros países se enfrentaron o cayeron contra el virus. Para promocionar la película se compartieron varios pósters en los cuales se veía el caos que causó el virus Solanum en varias partes del mundo, como puede ser el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, que por cierto se menciona al final de la película que la Ciudad de México fue declarada pérdida total. La Ciudad de México ha sido declarada pérdida total. El Vaticano, París en Francia, la Sagrada Familia, Río de Janeiro y Rusia. Soldados alemanes al término de la Segunda Guerra Mundial fueron capturados y fueron obligados a observar muchas imágenes horribles de los campos de concentración. Esto en castigo por sus incontables crímenes contra la humanidad. El 27 de enero de 1967, un incendio arrasó el módulo de comando del Apolo 1 durante una prueba de ensayo de lanzamiento, matando trágicamente a los 3 astronautas atrapados en el interior. El término pie de elefante se refiere a una estructura formada por una masa de materiales altamente radiactivos y fundidos que se acumularon en el fondo del reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl. Después de que se produjo la explosión del reactor el 26 de abril de 1986, esta masa de material fundido y radiactivo fue el resultado del sobrecalentamiento del núcleo del reactor y la fusión del combustible nuclear. El nombre pie de elefante se refiere a la forma que adquirió esta masa de material fundido y radiactivo, que se asemeja a un gran bloque sólido con forma de pie o pata de elefante. Esta estructura se encuentra debajo del reactor y es considerada como uno de los mayores desafíos en el proceso de desmantelamiento y limpieza de la zona afectada por el desastre nuclear de Chernobyl. Tots TV fue un programa infantil de Reino Unido, emitido desde 1993 hasta 1998.
Fue medianamente exitoso en su país de origen, pero no tanto en Latinoamérica. Se creía que las grabaciones de este programa sucedían en el bosque y no en un set normal. Más temprano que tarde se subieron videos con la casa en ruinas. Esta fue abandonada cuando cesó la producción del programa y no se decidió desmantelar el lugar. Un tiempo después el sitio fue incendiado por el propietario del terreno. Los mensajes de estos carteles, sin lugar a duda, son algo tenebrosos. La película Pink Flamingos es una película de culto estadounidense dirigida por John Waters y estrenada en 1972. Es conocida por ser una de las películas más extremas y provocativas de la historia del cine, y trata sobre la vida de una familia disfuncional y excéntrica liderada por Divine, una mujer transexual que se autodenomina la persona más asquerosa del mundo. La trama sigue a Divine y su familia mientras compiten por el título de la persona más asquerosa del mundo, contra un par de rivales igualmente desagradables. La película está llena de escenas grotescas y perturbadoras que incluyen violencia, sexo explícito, coprofagia y zoofilia. A pesar de su contenido extremo, la película ha sido aclamada por algunos críticos y se ha convertido en una película de culto, especialmente en la comunidad LGBTQ. Sin embargo, debido a su naturaleza polémica, también ha sido objeto de censura y controversia en varios países. ¿Qué tiene que ver esto con Alvin y las ardillas?, te preguntarás. Pues en la película ya mencionada, hay una escena en la que pasa lo siguiente. You've never seen a chipmunk in first class before? Actually, I recently flew next to the Chipettes, and they were ladies. Hey, don't judge me. I saw pink flamingos. No solo queda aquí, ya que la persona con la que está hablando es el director de esa película. ¿A quién carajo se le ocurrió poner una referencia a una película como esta y al director de la misma en una película dirigida a un público infantil? La regla de 2 es una filosofía Sith que se menciona en el universo de Star Wars. Esta regla establece que solo pueden existir dos Sith en cualquier momento, un maestro Sith y un aprendiz. Esta regla fue creada por Darth Bane, un antiguo Lord Sith, como una forma de asegurar la supervivencia a largo plazo de los Sith. Según la regla de 2, el aprendiz Sith debe matar a su maestro para poder tomar su lugar y convertirse en el nuevo maestro Sith. Este ciclo de traición y sucesión continúa, asegurando que solo los Siths más fuertes y astutos sobrevivan y asciendan al poder. La regla de 2 se mantuvo en vigor durante muchos siglos hasta el final de la era del Imperio Sith y el surgimiento del Imperio Galáctico. En el siglo XIX, los cuerpos de los difuntos eran a menudo robados por médicos para su estudio y experimentación sin el consentimiento de las familias.
uno de los personajes principales, Mefistófeles, es en realidad un demonio que trabaja en estrecha colaboración con los exorcistas y manipula los eventos para lograr sus propios objetivos e intereses. Que por cierto, es uno de mis personajes favoritos del anime. Es que, joder, cómo no amar a este cabrón. El fundador del Oasis, James Halliday, era un hombre solitario y obsesionado con la cultura pop de los años 80. James Halliday hizo Oasis para que la gente pudiera escapar de la deprimente realidad del mundo en el que ocurre la historia, haciendo que la humanidad sea aún más dependiente de la tecnología. Solo hay 2 días en toda tu vida que no duran 24 horas. El día en el que naces, el día en el que mueres. Si comes una cucharada de sal, hay una gran probabilidad de que te asfixies hasta morir. En la película La Pasión de Cristo hay un personaje bastante misterioso, avistado mientras torturan a Jesús, el cual es el diablo, que se representa como una figura andrógina observando cómo maltratan a Jesús, el cual tiene un bebé en manos, que es el anticristo. Esto podría significar varias cosas. Por ejemplo, el diablo restregando en la cara de Jesús que él sí cuida de su hijo, mientras que a Cristo lo abandonaron en manos del mal. Otra teoría dice que se muestra el anticristo ya que Jesús no quería hacerle lo mismo que a él le hicieron, ya que en la matanza de los inocentes se buscaba erradicar al rey de los judíos. La escena representaría que Jesús no ordenaría hacer lo mismo para detener al anticristo, que Jesús tendría piedad de él. Otra teoría dice que la mujer es la muerte y el bebé es Satanás, que se ríe en la cara de Jesús, viendo que está próximo a morir. El conflicto humano-Na'vi. La historia de Avatar se centra en el conflicto entre los humanos y los Na'vi. Los humanos ven a los Na'vi como una raza inferior y están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren, incluyendo la eliminación de la cultura y el modo de vida de los Na'vi. Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense que fue arrestado en 2019 por cargos de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. Epstein era conocido por tener conexiones con figuras políticas y de la realeza, y fue acusado de haber abusado sexualmente de decenas de menores en sus diversas propiedades, incluyendo en su casa de Manhattan y en su isla privada en el Caribe. El caso Epstein se convirtió en un escándalo a nivel internacional debido a la naturaleza de los cargos y a las conexiones de Epstein con personas influyentes, como el príncipe Andrew del Reino Unido y el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. El caso recibió aún más atención después de que Epstein fuera encontrado muerto en su celda de prisión en agosto de 2019, lo que llevó a especulaciones sobre si se trató de un suicidio o un asesinato. El caso también llevó a críticas sobre cómo el sistema de justicia estadounidense maneja los casos de abuso sexual y tráfico de menores, especialmente en relación con aquellos que tienen poder y recursos. Además, se han cuestionado las acciones de la Fiscalía de Estados Unidos por no procesar a Epstein en la década de 2000, cuando fue investigado por cargos similares.